vamos a continuar. Habíamos hablado de que es complicada, antes duras, en partes duras teníamos prácticamente retardo de consolidación y la pseudoartrosis. Pero antes que en ese tipo de complicación, usted debe saber prácticamente con términos básicos qué es la consolidación, cómo termina prácticamente un hueso fracturado en una cicatriz ósea duro, y en este caso terminando a la restitución total del mismo hueso. Ahora, vamos a hablar hoy de cicatrización en cuanto a fisiología y en cuanto a lo que es nodo de Noxa. ¿Qué quiero decir, jóvenes? ¿Una infección de un agente, doctor? Noxa, ¿qué significa Noxa? ¿Por qué creen que nosocomio? Bueno, se lo dejo de tarea. Bueno, jóvenes, prácticamente luego de que se produce una fractura, proceso, una cascada inflamatoria que es su fisiología normal del hueso, en este caso de la izquierda, cuando se produce una fractura, obviamente lo primero que aparece en la zona lesionada, en la zona del foco de fractura, es el hematoma fracturario. Se forma este hematoma, este sangrado. Prácticamente esa fractura empieza, como ven en la imagen 2, que esta zona se diferencia y elabora lo que prácticamente conocemos como callo blando. Y en una última fase, ese cartílago, ese callo blando, va a pasar a consolidarse, lo que va a terminar consolidando. Un momento, bueno. Hola, buen día. Bueno, continuemos. Entonces, luego de estas 4 etapas que vieron ustedes, que se forma el hematoma, que se diferencia, forma cartílago y luego hueso, se debe a este proceso inflamatorio que, como les decía, blanda también suele suceder. Iniciamos con un proceso inflamatorio que se instaura en los primeros minutos, luego viene la fase de reparación que prácticamente sucede entre horas a días, como pueden ver, casi un 40% de toda cicatrización, el tejido de granulación, el callo blando y duro. Y luego tiene una fase que va más allá de los 5 días y hasta 6 u 8 semanas, constituyendo ese 70% de lo que constituye. Entonces, jóvenes, un tipo de fractura y van a empezar a valorar, tienen que, primero a su fractura van a tener un proceso inflamatorio. Fractura y ese proceso inflamatorio va a un proceso de reparación y generalmente se para. Pero si quieren hablar ya de acción ósea a nivel de su foco de fractura, tienen que esperar entre 6 y 8 semanas porque prácticamente eso es lo que dura la modelación. ¿Qué es lo que pasa microscópicamente en cada una de estas fases? Por ejemplo, en la fase en ese foco de fractura empiezan a llegar células mesencrenciadas. ¿Con qué otro nombre se la conoce a las células más comúnmente? Que hemos dado tema incluso de eso. Como células madres jóvenes. Este tipo de células madre, prácticamente células mesenquimales, actúan proteínas no colagénicas y citoquinas. Tienen una gran quimiotaxis prácticamente para que exista una migración celular, una organización y una diferenciación de células mesenquimales.
Estos estimularán prácticamente que los osteoblastos, las células progenitoras de células óseas, pues prácticamente su matriz ósea y empieza a diferenciación, formación de cartílago, la remodelación. Microscópicamente también, ¿qué es fractura? Pues prácticamente en fractura existen tejidos necróticos avasculares, fragmentos grandes, sino microscópicos. Entonces, todos estos restos necróticos en el trazo de fractura, pues son prácticamente digeridos por los osteoclastos. Es por eso que usted duda de una fractura completa, en este caso una fisura que apenas logran fiar, tienen que saber que en 5 días existirá toda esta quimiotaxis y pieza de restos necróticos a cargo de los macrófagos y osteoblastos, ¿no?, que van a hacerte más evidencia de fractura. También existen factores bioquímicos que provocan la migración y diferenciación de diferentes células mesenquimales, en este caso osteoblastos. Y pericitos, los pericitos ustedes recordarán que son las células que prácticamente van a la formación de pequeños capilares para la realización. El callo blando es la forma en que el cartílago gramáticamente se encuentra no mineralizada y es denominado tejido y solamente contiene proteínas y no nada de calcio. Es por eso que muchos pacientes cuando consultan preguntan, ¿puedo tomar? Recién han sido operados, recién se han fracturado. Ustedes, por este conocimiento, les dirán que pasado la formación del callo blando, pues prácticamente pudieran ustedes introducir el calcio. ¿Por qué? Porque anteriormente el tejido no contiene nada de calcio. Según el grado de inmovilización, en este caso todo tratamiento de fractura lleva una inmovilización o una fijación, hay que según el grado de inmovilización, el porcentaje de vascularización mantenga en el foco de fractura, podrán tener diferentes tipos de éxito de la diferenciación celular. Por ejemplo, para que existan células óseas, tiene que diferenciar el osteoblasto. Caso, los osteoblastos, ¿cuándo son conseguidos? El foco de fractura y toda la extremidad se encuentra bien inmóvil y tiene buena irrigación. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ustedes inmovilizaron bien la fractura y por la característica del trato de localización tiene buena irrigación, va a producir osteoblastos, se puedan diferenciar a células. Pero en el caso entra bien inmovilizado, pero muy mal irrigado, como son los pilones tibiales, la metáfisis de tibia, los extremos metafisiarios de fémur, proximales de radio y cúbito, ¿me entienden? Entonces, puede ser que esté bien inmovilizado, entonces no va a tener una diferencia de osteoblasto, sino en este caso de condroblasto te va a llevar a que solamente sea un tejido cartilaginoso. Y en el último caso de que sean mal inmovilizados y por ende también mal irrigados, no van a tener un tejido cartilaginoso. En este caso van a tener un tejido fibroso que es de peor evolución. Luego que el callo prácticamente hace cartilaginosa, que no contenido cálcico dentro de su interior, un tejido inmaduro osteoide, la formación del callo duro. En esta fractura ya no se puede mover. Van a ver que muchas veces un tratamiento X, antebrazo, una fractura de húmero y compañía, ustedes pueden ver una reacción periódica del callo, ¿ya? Pero el foco se sigue moviendo. En este caso es porque todavía se encuentra en callo blando. Ha empezado a solidificarse, a dar calcio a su interior y el callo duro, el foco de fractura ya no
puede moverse, más resistente, más duro. Y la explicación es porque, como veíamos anteriormente, la ósea ya se encuentra mineralizada, no así y osteoide, inmaduro. Los iones de fosfato cálcico prácticamente que están en este caso en el interior de las mitocondrias, salen a la matriz ósea y en este caso salen los cristales. Y en este caso ya de la configuración ya que dan la estructura prácticamente del hueso. Posteriormente a esto también se pueden unir unidades de colágeno, en este caso, y ustedes van a ver también, bueno, serán testigos de esas personas luego que han caído, empiezan a exigir que se les lesione algún tipo de colágeno. Tendrán que responder de que todavía no se encuentra en el proceso. Y el paciente puede conseguirse colágeno, calcio y compañía, pues, de prácticamente de haberse fracturado, pues excelente. Recién ahí empezar a utilizarlo. La remodelación ósea, que es el último paso cuando ya se produjo la consolidación. El hueso fibroso prácticamente se convierte en un hueso laminar, de cortical, a nivel de las diáfisis, y a nivel de metáfisis el tejido es esponjoso. En el proceso de remodelación se dan todos estos cambios, prácticamente son propios de cada segmento en el mismo hueso. Este es prácticamente lo que suele pasar en un foco de fractura bien inmovilizado, pero cuenta con buena o mala. Ya hablábamos, una irrigación buena, adecuada, casos de fractura y los fragmentos son biológicamente suficientes. Si se encuentra una buena estabilidad mecánica, los fragmentos no se mueven entre sí, va a haber variación. El entorno estable, ¿qué quiero decir con esto? Ya sea que ustedes ponen una férula, un yeso protector o un fijador, prácticamente el entorno es mecánicamente. Cortical con cortical, sí, que se deben de evitar las diástasis entre fragmentos. Para evitar esta diástasis entre fragmentos y lograr la acción han llegado a parámetros, por ejemplo, que el espacio entre segmento y segmento del hueso pues tiene que ser centímetros en el caso de los adultos, y en el caso puede ser tolerable hasta 2 centímetros prácticamente de diástasis. ¿Qué quiero decir? Reduce una fractura en menos de 1 centímetro, hay gran posibilidad de que haga callo. Más centímetros, pues prácticamente su paciente no podrá. Y en el caso de los niños toleran un poco más, pueden hacer prácticamente consolidación más allá de los 2 centímetros. Veamos ahora los criterios de consolidación de fracturas, porque muchas veces viene el paciente, me operaron, me peso y ya quiero salir. Y prácticamente están consolidados, pero ustedes, por lo que al principio, tienen que saber de que 6 a 8 semanas, pues prácticamente ese callo recién se encuentra en proceso de remodelación. Tienen que empezar a indagar, por ejemplo, datos que el paciente está sin dolor. Ustedes saben muy bien que se mueven, pues producen dolor. El callo blando puede producir dolor, pero duro, pues prácticamente no existe dolor. Es inmóvil, ya lo explicaba. Y siempre hay que esperar el tiempo prudencial para que olvide. ¿Qué tiempo dijimos? 6 a 8 semanas. Entonces, si le llega un paciente a usted que recién le han colocado un yeso, pero no lo soporta, el paciente tiene que hacer lo posible para prácticamente que su fractura empiece a solidificarse, que son de, lo vuelvo a decir. Muchas veces el paciente te miente, muchas veces te dice, no, ya se domero. Entonces, para que tú no caigas en esa falsedad, deberías solicitar una buena radiografía. ¿Y qué tienes que ir a buscar en la radiografía? ¿No? Que debe existir un callo externo, que debe existir un cierre prácticamente del trazo de fractura, quiere decir que casi
tienen que existir grados de consolidación ósea, un médico denominado Montoya, en el cual él valoraba o no de los trazos de fractura, la unión de 2/3 del diámetro del hueso de fractura y hueso con un trazo de fractura no. Y todo esto comprobar que la remodelación ósea sea a tiempo expectado. Por ejemplo, este es el gran problema de traumatología. Muchos creen que un hueso fractura y se coloca placa, pero en realidad no es así. Por ejemplo, miren este tipo de fractura. En este caso, este tipo de fractura, véanlo, y me puede decir qué sugiere. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente una fractura de fémur, otra fractura, pero ya en el adulto, una fractura subtrocal, una fractura de húmero, una fractura de tibia, pero un niño, una fractura espiroidea larga en un hueso ya maduro. Y entonces ustedes me dirán, ¿qué le colocamos a estelares, placas, y externos? ¿Qué se le ocurre? Fijadores externos, doctor, disculpe. Bueno, fijadores externos. El fijador externo 100% indicado y no decirlo cuando la fractura es expuesta. En esto he dicho que sean expuestas. Una placa, doctor. Una de los recomendables. Ustedes saben muy bien que clasificamos justamente para hacer quirúrgica. Pero bueno, una placa, ¿alguien más? ¿Qué se les ocurre que se pudiera poner eso? Los niños sería yeso, doctor. Ok. Se escucha ese costado, escuche la pregunta. ¿Qué tipo de material creen que ustedes, lo que han visto, pudiéramos colocar a este húmero, a este fémur, a esa fractura? Doctor, haría una tracción contra la lesión y una material de yeso, movilizar la fractura. Un yeso, bueno, puede ser un yeso, muy difícilmente, al menos en pélvica. Doctor, acá en Brasil se llama
¿Perdón? ¿Cómo se llama en Bolivia? Sería, acá en Brasil se llama pino. Es una fixación externa. Sí, No sé cómo se llama todavía. barras laterales. O los pinos que tú dices son los clavos prácticamente que son sobre él. Pero bueno, tienen más o menos una idea de que se coloca placa, fija compañía. Pero ya colocaste una placa, colocaste otra placa y te pasa eso. Colocas otra placa y tienes esa imagen. Clavo modular y tienes esa otra imagen. Esa otra imagen. No tienes la imagen que tú esperas de que prácticamente el hueso, que no tenga esa deforme en sus huesos, ¿entienden? Muy bien. Empiezas a preguntar por qué no consolidó la fractura, por qué factores intervinieron prácticamente consolide mi fractura, cuál la fisiología, por qué falló mi tratamiento, hacer para solucionar este nuevo problema, porque prácticamente ustedes ya lo operaron a ese paciente, ya material que cuesta sumamente caro, y a decirle a tu paciente, bueno señor, le cuento que no ha aprendido su fractura, cambiarle de materiales Bueno, toda fractura tiene un normal de consolidación ósea, y la consolidación dos caminos diferentes. El que es reparativo o prácticamente aquel que supone trastorno, y en este caso, en este proceso reparativo se retrase o prácticamente no se realizarlo. El proceso de consolidación no es único y difiere del tipo de tratamiento a utilizar. Antes, en la antigüedad de las cavernas, el cuerpo humano buscó la manera de... Pero siempre fue por la misma especie, en este caso el mismo, ¿ya? Entonces, el hueso seguía, pero dependiendo del tipo de que fuera coadyuvado, el que fuera brindado, ¿ya? Puede tipos de camino, ¿ya? Por el no quirúrgico, el tratamiento conservador o el tratamiento, ¿ya? En los casos de tratamiento conservador, la consolidación sigue su curso normal, lo más natural, formando callos periósticos, o sea, abrazándolo, callos periósticos, dando el trazo de fractura. Estos son los fragmentos, una vez reducido, tomando trazo de fractura, tanto cáusticos como callos endósticos. Endóstico por fuera del hueso, o sea, por debajo del periósteo, endóstico prácticamente dentro del canal medular. Entonces, al posible a la consolidación ósea se da a través de los tratamientos justamente, si recuerdan las primeras, Arrébola prácticamente describió 5 etapas. Una etapa inicial donde el hematoma, la inflamación, luego una etapa que era la organización, luego venía la normalización de callo óseo definitivo, la remodelación, que es prácticamente, vean, todo esto abulizó, se hizo cartílago, se solidificó, pero tiene esta imagen abombada. Remodelación es cuando ya se reabsorben los excedentes. Solidificación es cuando ya prácticamente el hueso se encuentra con la misma mineralización que es contralateral, o sea, que igual que el otro hueso que no se ha fracturado. Entonces, tienen que saber de que ese proceso reparativo, dos cursos, uno normal y uno anormal. Y esto depende del tipo de tratamiento. El que más se acerca a lo normal, ya lo decíamos, conservador, porque permite todos estos pasos. Que se forme el hematoma, se organice, se diferencie y prácticamente empiece su solidificación. Pero esta fisiología, en los casos quirúrgicos donde se altera este proceso natural, porque ya prácticamente se le agrega un tipo de estabilidad. Un yeso
y mueves, pues va a seguir moviendo el trazo de fractura. Pero en el caso de tratamientos quirúrgicos, ustedes tratan de volver agregando una estabilidad. Eso puede ser una estabilidad absoluta, perdón, y una estabilidad absoluta. Y tienen que saber qué tipo de manejo ofrecer este tipo de estabilidad. Por ejemplo, la estabilidad relativa que permite cierto movimiento lo ofrecen en cabos endomedulares y externos. Estos son los pins que llaman su compañera. Esta, tipo Ralcar, y estos son los pins. Este es el clavo que está por el centro del clavo medular. Pero ustedes ahí están leyendo que ofrecen estabilidad relativa. Y estabilidad significa movimiento al trazo de fractura. Casi todos los pacientes que salen con un fijador externo, un clavo medular, están prácticamente prohibidos de realizar movimientos que se golpes en el momento de su postquirúrgico. Ahora, es estabilidad relativa porque permite movimiento entre los fragmentos y con ello incrementa las citoquinas, la migración celular y la neoformación. ¿Qué quiero decir? Que el movimiento que puede existir es prácticamente beneficioso de fractura porque esta cascada de inflamación y de intento a nivel del foco de fractura. Pero obviamente cuando exagerado también ya puede retrasar. Lo importante de saber de que esta estabilidad relativa o los fijadores externos es que permite que el perióstico sea exuberante y que inhiba prácticamente la formación del callo que va por dentro del canal medular. ¿Por qué vemos si a uno favorece y a... Cuando ustedes tienen, por ejemplo, y quieren añadir la longitud de una a la otra, ¿qué hacen? ¿Qué es? Uniremos con el otro y prácticamente envolver con una cinta aislada. Y se van a dar cuenta que cuando ya sea lo demasiado, van a tener una masa prácticamente hecha por su antes. Eso es el callo perióstico, jóvenes. Y eso es habilidad. Y el callo que sucede dentro del canal medular. ¿Cuál es esto? Que al formarse ese hematoma disminuye la irrigación extremo. Ustedes saben, una vez fracturado un hueso se corta la circulación. La estabilidad absoluta prácticamente los placas y tornillos, las placas de los tornillos te dan prácticamente no permiten que existan eventos, a no ser que sean placas de último que te diga que sí permite anteriormente las placas ahí es una LC-DCP, una placa de compresión dinámica con bloqueo. Esta no te permitía ningún tipo de movimiento. ¿Y cuál es el problema? Es de estabilidad absoluta a través de placas y tornillos, permite la formación del callo por dentro del hueso, pero no así el callo perióstico, ese que va por fuera. ¿Y por qué no lo permite? Porque hoy llegar al hueso tuviste que haber cortado, y vas cortando piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis de músculo, y llegas al periósteo y te encuentras con un sangre, respondería al hematoma fracturario normalmente. Ahora sí, Noxa. Imagínense que ya realizaron ustedes todo su protocolo inicial, su solicitud de material, están listos para operar. Operaron, pero lamentablemente no operaban. Y aquí empiezan prácticamente tipos de patologías, osteoartrosis y prácticamente los retardos de consolidación. Generalmente se han visto como complicaciones locales con la movilidad excesiva, o sea, con una pobre, y la pobre vascularización. Si ustedes recuerdan la anterior diapositiva, hablaba que se consigue un buen hueso, una buena inmovilización y una buena irrigación. Pero en el caso de que pisado pero mal irrigado, se producirá un tejido, y si está mal irrigado, tendrás ahí un problema de fibrosis.
Esto es importante. O sea, anteriormente se hablaba de que los retardos de consolidación es hasta las 13 semanas. Las pseudoartrosis eran prácticamente a 6 semanas para arriba y, perdón, de los 6, y ya empezabas a tratar una pseudoartrosis como tal. Pero ustedes tienen que saber eso de hablar de tiempo, no se adecua a lo que estábamos viendo anteriormente, tiene que estar bien inmovilizado, bien irrigado, mal inmovilizado. Entonces, todo eso tiene que ver aquí. ¿Por qué el tiempo en la que aparecen este tipo de lesiones? Sino que también hay que diferenciar muy bien la patología, la evolución y el pronóstico del tratamiento. Porque ustedes no saben prácticamente si ese paciente fue bien inmovilizado, tiene una buena, no sufrió su parte blanda, ¿me entienden? Entonces no podemos hablar simplemente de ese retardo de artrosis. Hay que estudiar al paciente. Que se entiende como retardo de consolidación cuando la misma no se ha alcanzado las medidas esperadas. Quiero decir, si ustedes recuerdan también las diapositivas adelante, 6 a 8 semanas te da el proceso de remodelación y calcificación. Ese hueso prácticamente, estamos hablando de 6 a 8 semanas. Ese es el estado. Pero si ya pasaron 6 a 8 semanas y no he tenido prácticamente un retroceso, que fue el callo óseo y el trazo de fractura, pues estoy ante un retardo de consolidación. Pero en este caso, si ya, a pesar de todo este proceso, sigue un lentecimiento y de 3 a 6 meses, prácticamente tienen que saber de que tienen suficiente para llegar a control. Esto puede ser, o sea, pueden llegar a curar eso, mejor dicho, de 3 a 6. Si es que ustedes aumentan la estabilidad o remueven la estabilidad, mejoran también prácticamente la vascularización del fragmento, porque mientras más móvil sea, menos formación de heridas tendrá. Ahora, en cambio, la pseudoartrosis como capacidad completa de consolidación, quiero decir que es una cicatriz. Ustedes saben que las cicatrices no se extienden, no se estiran, son muy inservibles. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? Porque ya vamos a entrar a hablar un poquito más. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, se realiza la consolidación. ¿Qué procede a realizar después de 6 meses? ¿Hubo consolidación? Ya, ahorita vamos a ir avanzando todo lo anterior que hemos hablado, lo que le quede en duda. Bueno, para que vayan repasando, jóvenes, porque se van a complicar. Esto es muy importante que sepan hematoma, diferenciación, en el caso del cartílago, hueso. Que primero viene acción, luego viene una reparación y luego una remodelación. Que existen prácticamente células mesenquimadas, células madre. Necróticos son deglutidos prácticamente por macrófagos. Que el callo blando no es más que un tejido osteoide con materia no mineralizada. Y estos
es importante, el grado de inmovilización y vascularización, se va a tener un éxito. ¿Por qué? Porque se pueden producir osteoblásticos con un resultado final. Esto es muy importante. Estos son los factores imprescindibles, por ejemplo, una irrigación sanguínea biológicamente suficiente, o sea, quiere decir que tienen que tener sangre. La estabilidad mecánica quiere decir que tienen que elegir muy bien su modo que van a inmovilizar. Las diástasis, en este caso, cuando son adultas, menos de 2 centímetros, y cuando son prácticamente mayores a 1 centímetro, tiene que ser en los niños, ¿no? Importante, lo lógico, cuando ustedes evalúan una radiografía, prácticamente tiene que existir un callo externo, la fractura tiene, y en lo posible los grados de Montoya que les explicaba, también tienen que prácticamente clasificarse, ya un grado 1, una reacción perióstica, un grado 2, prácticamente una evidencia de callo duro, un grado 3 con 2/3 del diámetro del hueso prácticamente en remodelación, y el último, una remodelación completa de todo el diámetro del hueso. Clínicamente hay que preguntar si se encuentra o no con el dolor, si el móvil prácticamente tiene el tiempo prudente de una consolidación. Bueno, jóvenes. Ya hablamos entonces de que el retardo de consolidación no se ha alcanzado, puede afectar el crecimiento del mismo, que puede ir de 3 a 6 meses, pero a consolidar. Pero en el caso de la cédula, prácticamente es una incompleta de la consolidación, y esto se debe a una cicatriz fibrosa. Hablamos de tejido fibroso cuando teníamos muy mala inmovilización e irrigación. ¿Todo claro hasta ahí, jóvenes?